Paz a todos, en nombre de Allah, el omnicompasivo, misericordioso. Algunas personas preguntan sobre el concepto de Dar al-Harb y Dar al-Islam desde un concepto islámico que es el título del episodio de hoy, del maravilloso libro del jeque Muhammad Abu Zahra, Concepto de la guerra en el Islam. También desfrontamos presentando otro capítulo del libro después de esto, titulado Las fronteras del mundo del Islam. Un primero Dar al-Harb ودار الإسلام, mundo de la guerra y mundo del Islam. Nuestros estudios de los textos y de los acontecimientos históricos de la época del profeta demuestra que para los musulmanes las relaciones humanas estaban basadas en la paz y no en la guerra. ¿Por qué entonces se llamaba mundo de la guerra al mundo de los infieles, oponiéndolo al mundo del Islam? Denominaciones que no cabe duda pueden sugerir que las susodichas relaciones eran basadas en la guerra. He aquí la respuesta. Los alfaquíes habían dividido a los pueblos en tres categorías. Primero, el mundo del Islam, la mayor parte de cuyos componentes eran musulmanes y en el cual eran aplicadas las reglas del Islam. Segundo, el mundo de la alianza, que incluía a todos los no musulmanes que habían firmado acuerdos o pactos con los musulmanes. Tercera, el mundo de la guerra. Esta división les fue impuesta por los acontecimientos y no por la legislación. Cuando el Islam apareció y se expandió, los primeros creyentes lucharon contra aquellos que les habían atacado y liberaron a los pueblos de los tiranos que les perseguían. Estos reyes en todos los confines del mundo se dispusieron a atacar a los musulmanes. No sin temor veían extenderse una religión que daba la libertad a los pueblos, protegía sus libertades y proclamaba la igualdad. Valores todos incompatibles con los principios de la monarquía absoluta que predominaba en aquellos tiempos. Entonces los monarcas se aliaron para lanzar un ataque mancomunado contra los musulmanes en las regiones en donde se encontraban. Era esencial para los musulmanes contraatacar. En virtud del texto del Corán que dice: quien quiera
haya demostrado hostilidad contra vosotros, demostrad contra él hostilidad del mismo modo que él os hará demostrado. Lo cual no contradije la regla antes establecida que prohíbe la guerra en el Islam, mientras no sea en respuesta a una agresión. Sin embargo, en el año el segundo de la era, los musulmanes estaban rodeados por pueblos poco escrupulosos, escrupulosos que deseaban perjudicarles. Surgió entonces un nuevo aspecto de la legítima defensa. Los musulmanes se vieron obligados a emprender la ofensiva, adelantándose a la del enemigo. Este nuevo sistema era legítimo en el Islam porque el Corán incita a los creyentes a mantenerse en guardia en todo momento. Allah dijo en el Corán: oh vosotros los que creéis, manteneos en guardia, lanzaos a la campaña en grupos diseminados o lanzaos en masa. Si el mundo entero siguiera la lógica del Islam, que consiste en la coexistencia pacífica, tendríamos el derecho de llamar agresores a los musulmanes cuando luchaban contra los pueblos que no les habían atacado. Pero entonces, como hoy, el mundo no estaba gobernado por una región, sino regido por la ley de la jungla, no se podía considerar agresores a los creyentes porque prevenieran los ataques de sus enemigos. Tales son las leyes del Islam y están basadas en la lealtad. Los califas los aplicaban con más o menos rigor, según el sentido que tuvieran de la justicia y de la lealtad profunda del Islam. Algunos gobernantes disfrazaban bajo la faz de las leyes musulmanas sus ambiciones personales y las acciones que de ellas se desprendían. En efecto, tenemos que subrayar aquí una verdad bien establecida: no todo lo que los califas del Islam han hecho concordaba por entero con el verdadero espíritu del Islam. Alguien puede alegar que la justicia internacional tiende a inclinarse ante el hecho consumado, y esto es estar en oposición a las reglas morales de la fe que preconiza como base de las relaciones la virtud rigiendo la realidad y no el hecho consumado, sea moral o inmoral. Nosotros contestamos a esto diciendo que los alfaquíes, cuando llamaron al grupo de los adversarios mundo de la guerra, no descuidaron los ideales del Islam, de entre los cuales los más importantes son la
justicia y la virtud en toda su intransigencia. Porque dejaron establecido que las relaciones entre los musulmanes y los otros pueblos estaban fundadas sobre la justicia y no sobre la conquista. Los musulmanes eran conscientes de que la conquista no les otorgaba otros derechos sino la justicia, a una conducta conforme a sus ideales bajo la égida de la virtud y la piedad. Esta denominación de mundo de la guerra no proporcionaba a los musulmanes el pretexto de apropiarse de los bienes de los combatientes ni de exterminarles, ni siquiera de atentar a su libertad personal fuera del campo de batalla. Y es por esto por lo que tal dominación no cambiaba en nada las verdades establecidas. Bajo el título Las fronteras del mundo del Islam, el jeque Muhammad al-Muzahar dice: es indispensable una pequeña descripción para definir brevemente lo que los al-Faqihs llaman mundo del Islam y mundo de la guerra. Han expuesto claramente lo que se entiende por estas dos denominaciones opuestas. Abu Hanifa considera que los pertenecientes al mundo no islámico deben reunir en sí tres condiciones, en ausencia de una de las cuales no se les puede considerar como enemigos. Uno, predominio de leyes no islámicas que establezcan una ley oficial reinante no islámica, permitiendo el adulterio, la bebida, el juego, a cualquier otra actividad prohibida por el Islam. Segundo, los países limítrofes, el mundo musulmán donde se pueda esperar en todo momento un ataque a tierras musulmanes o cuyos accesos estén prohibidos a estos últimos. De acuerdo con los preceptos de Abu Hanifa, los desiertos vecinos a los territorios islámicos deben estar bajo ley musulmana, y los mares que bañan costas islámicas no deben estar bajo el control de musulmanes, ya que su acceso no les está prohibido. El 3. Los países en donde los musulmanes y sus protegidos no se sientan en seguridad, a menos que no estén ligados por un pacto. Tales son las características del mundo no islámico, que será considerado como mundo de la guerra, en tanto que una de ellas no falte, y en tal caso dejará de pertenecer al mundo de la guerra.
Así, si el acceso a un país que no aplique las reglas islámicas no está prohibido a los musulmanes, de hecho, país no forma parte del mundo de la guerra. La mayoría de los alfaquíes considera que el criterio para juzgar si un país forma o no parte del mundo islámico es el de la presencia o ausencia de leyes islámicas en ese país. Si están en vigor, forma parte del mundo islámico; si no son evidentes, no forman parte. Esta denominación de mundo islámico se inspira en las realidades primeras de este mundo, que son las leyes. El país en cuestión es clasificado en relación con las reglas y las instituciones islámicas. El Islam reside pues en la aplicación de un sistema particular y no en las personas. Al-Ghassani ha expuesto la argumentación de Abu Hanifa a propósito de las clasificaciones del mundo islámico. Abu Hanifa considera como islámico todo país en el cual dominan las leyes islámicas, incluso en el caso en que su acceso esté prohibido a los musulmanes. En cuanto al mundo de la guerra, lo define de la siguiente manera: Abu Hanifa no cataloga los mundos islámico y no islámico en virtud del hecho de que sean o no musulmanes, sino que basa su criterio en la seguridad. Un país es islámico o lo es, o no lo es medida en que de una seguridad ilimitada a los musulmanes, es decir, que funda su juicio en la noción de seguridad y en seguridad, y no en la de Islam y en creencia. El país que concede seguridad a los musulmanes y en donde reina un orden absoluto no puede ser considerado en modo algunos como país herético. Pero este estado de seguridad absoluta no puede ser disipado más que por la proximidad de un estado herético. Por tanto, depende de las condiciones unidas simultáneamente el considerar a un país como perteneciente al mundo de la guerra. Abu Hanifa piensa que un país en el que los musulmanes no se sienten en seguridad, en el que las reglas islámicas no son aplicadas y vecino a países islámicos, forma parte del mundo de la guerra. Este principio es el dominante en la escuela de Abu Hanifa. Esta definición de mundo de la guerra sirve para acentuar el hecho de que un país así representa una amenaza de agresión, porque el musulmán se siente amenazado en su vida y en sus bienes. Si la inseguridad desaparece posteriormente, el país deja de ser considerado hostil. De esto se desprende que si las relaciones internacionales garantizan a cada hombre
habitante de un país determinado una seguridad total sin haber concluido un tratado previo. Este país para Abu Hanifa no puede ser clasificado como hostil. No puede aplicarse la dominación denominación del mundo de guerra según el principio de los alfaquíes, sino después de haberse asegurado de la inseguridad correspondiente. Es un principio de prudencia. Al-Ghassani dijo este propósito para sustentar esta opinión, la probabilidad y la duda no bastan para considerar un país hostil y herético. La certeza no puede ser basada en la simple sospecha o en la probabilidad. Deducimos de esta explicación que en la doctrina islámica hay dos opiniones distintas en cuanto a la definición del mundo islámico y del mundo de la guerra. Uno, un país es islámico si las leyes que aplica lo son. El caso contrario, el país no puede ser considerado islámico aunque pretenda serlo. El segundo, si el musulmán se siente en seguridad como tal musulmán, el país es islámico. En el caso contrario, es hostil. La opinión preconizada por Abu Hanifa es la más próxima al concepto del Islam. Está de acuerdo con el verdadero concepto de guerra en el Islam, que tiene por único motivo el rechazar la agresión. Si el musulmán no se siente en seguridad, el riesgo de agresión es inminente. Si por el contrario se siente en seguridad, es que no hay amenaza alguna de agresión. En el primer caso tenemos Dar al-Harb y en el segundo Dar al-Islam. Hasta el próximo episodio. Paz a todos. Hasta luego.